Bueno, doncs benvinguts a tothom a esta conferencia, l'inici de las societats secretas. Vamos a hacerlo en castellano porque esto lo vamos a retransmitir en otros sitios del mundo, entonces interesa de que puedan también entenderlo. Os damos la bienvenida, como siempre, y las gracias por haber venido. Esperamos que os sea de interés y que podáis pues, disfrutar y aprender también, ¿por qué no? Se van a presentar temas que seguramente quizá no habéis escuchado en otros sitios y por tanto esto siempre es enriquecedor, ¿no? Nosotros antes de empezar lo que vamos a hacer como siempre es un pequeño montaje musical para ambientar un poco y también pues para que podáis, ¿no?, de alguna forma intentar discernir, ¿no?, qué puede significar la música y cómo está relacionada pues con el tema que vamos a presentar hoy. Entonces os invitamos a ello. Muchas gracias por haber venido y vamos a dar paso a la música. Sois Ignacio y general de la compañía real que Jesús con su nombre distinguió, la legión de Loyola con fiel corazón, sin temor enarbola la cruz, por pendón lance a la lid, fiero Luzbel, a sus monstruos en tropel. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la continuación de las conferencias anteriores. Sé que muchos de vosotros no habéis visto las anteriores, por tanto, sobre todo, básicamente os voy a hacer referencia a la última y la penúltima, que tenía que ver con los obeliscos. Estuvimos mostrando, y ahora quizás lo entenderéis mejor al ver estas imágenes, que hay una relación entre los obeliscos que tiene, cómo no, el catolicismo, que, entre comillas, cristianizaron, y hemos demostrado también cómo a lo largo de la historia estos obeliscos tenían un origen. Bien, sobre eso ya hemos tratado. Hoy sencillamente añadiremos unos matices para terminar de relacionar las cosas. Habéis visto que había un himno, el de Ignacio de Loyola, ¿lo conocíais? Es de jesuitas. Yo no sé si hay jesuitas entre nosotros, pero bueno, doy las gracias a todos los que habéis venido, incluso los que pertenecéis a sociedades discretas. Sed bienvenidos, porque lo que vamos a mostrar tiene que ver un poco con todo en general. Empezamos directamente por la primera de las imágenes. Vale. Vamos a añadir estos datos complementarios a la conferencia anterior sobre los obeliscos. Obelisco con paloma arriba. Ahora quizás los que no sabéis de qué va esto diréis, ¿qué pinta un obelisco con una paloma arriba? Bien, os he de remitir a las conferencias anteriores. Si ahora empiezo a hablar mucho, ya vamos a perder tiempo. El tema es que en la antigüedad estuvimos mostrando cómo aparecía una referencia con la paloma a Semiramis, una señora de la época babilónica, de la cual hemos hablado ya y seguiremos hablando en profundidad en temas posteriores, porque ya sabéis, hay una correlación de un culto babilónico que es de esa época, pero también anterior, y que va pasando a lo largo de los siglos hasta nuestros mismísimos días. Os he de dejar un poco con la incógnita, no os puedo decir más si no habéis visto las conferencias anteriores. Todos los que estéis interesados en verlas, estamos preparando un enlace donde veréis los 5 temas que hemos presentado en conferencias en directo desde aquí.
y las podéis seguir en orden y así lo captaréis todo mucho mejor. Mirad este obelisco, porque está en Roma y es bastante peculiar, porque nos va a servir para enlazar todo lo que hemos visto en un momento, todo. Es la fuente de los 4 ríos. Se encuentra en el centro de la Piazza Navona de Roma, delante de la iglesia de Santa Inés en Agonia, construida según el proyecto de Francesco Borromini. Fue diseñada y realizada por el escultor y arquitecto Gian Lorenzo Bernini, os suena, ¿no? Supongo, entre julio de 1648 y junio de 1651. Pero ¿por encargo de quién? Del Papa Inocencio X. Diréis, bueno, un papa hace hacer una fuente, bueno, cosa habitual en esos tiempos, pero veremos algo más. Esto era en plena época barroca, durante los años más fecundos de este artista. La fuente de los 4 ríos sirve de extraordinario soporte de la copia romana de un obelisco egipcio proveniente del circo de Magencio. Sí, si veis la imagen, ya os dais cuenta que es una fuente, pero arriba tiene algo, tiene un obelisco. 4 colosales figuras, sentadas en poses contrastantes, personifican los grandes ríos de los 4 continentes: el Nilo, el Río de la Plata, el Danubio y el Ganges. La fuente coronada por la paloma del Espíritu Santo, nos dicen emblema del Papa Inocencio X, también se interpretó como un símbolo del triunfo de la Iglesia en las 4 partes del mundo. Os estoy remarcando que ellos aquí dicen que esa paloma es el Espíritu Santo. ¿Es verdad esto? Si miráis las conferencias anteriores ya veréis que esa paloma no hace referencia al Espíritu Santo, sino a Semiramis, un culto babilónico, que se termina transformando en una deidad pagana que pasa a través de todas las culturas, todas las civilizaciones, hasta nuestros mismísimos días. Aún sigue. Pero eso es otra historia. Cuenta la leyenda que Bernini, para obtener el encargo de la realización de la fuente del Papa Inocencio X, regaló una maqueta de plata de la obra, de 1,5 metros de altura, a la cuñada del Papa, Olimpia Maildalcini, la cual, particularmente codiciosa, convenció al pontífice para que concediera la obra a Bernini, que, de esta manera, desplazó la competencia de Borromini. El origen de la historia parece remontarse al antiguo conflicto entre las familias del Papa Urbano VIII, de nombre Barberini, es el nombre familiar, protector y admirador de Bernini, y de su sucesor, el Papa Inocencio X, ¿qué nombre tenía como familia? Pamphili, que inicialmente intentó deshacerse de todo lo de que de alguna manera recordara a su predecesor, incluido Bernini, al cual le encargó con una cierta malicia el simple encargo de proseguir la conducción del Aqua Vergine desde su punto terminal, la Fontana di Trevi, hasta el lugar en el que se debía erigir la nueva fuente. Por tanto, es encargo de un papa que resulta que tiene también como escudo una paloma, que dice que es del Espíritu Santo. Algún día hablaremos también sobre los nombres de estas familias, de estos papas. Tienen un origen, mucha gente los desconoce, pero conocer ese origen, de ese linaje papal de distintas familias, es sumamente importante. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Aquí tenéis la fuente de Bernini, coronada por el obelisco de Domiciano. El diseño de los 4 colosos desnudos que sirven de alegorías de los ríos se remonta a la antigüedad. Los gigantes de Bernini se mueven con gestos llenos de vida y con una incontenible exuberancia expresiva. Sobre el antiguo, sin embargo, prevalece la invención de lo caprichoso. Así, el Danubio indica uno de los 2 escudos de los Pamphili presentes en el monumento para representar la autoridad religiosa del pontífice sobre todo el mundo. Por tanto, vemos una vez más ese dominio de la Iglesia católica por el mundo, o es su pretensión. ¿Lo era entonces y lo sigue siendo ahora? Vaya que sí. Estamos viendo también que había una paloma en el obelisco, pero una paloma también ¿dónde? Miradlos. En los 2 escudos papales.
llevan palomas. ¿Por qué? ¿Por el Espíritu Santo? Bien, cuando analicemos en profundidad la creencia católica nos daremos cuenta que esto no es el Espíritu Santo para nada. Es la explicación oficial, pero no la auténtica. Esto tiene que ver con un culto que está en el papado, que tiene que ver con una adoración babilónica. Imaginaos si esto tiene años. Por eso os decía la importancia de conocer el origen de los apellidos de las familias de los papas, porque todo tiene un origen. Bueno, sigamos avanzando, porque ahora empezamos a ligar con la otra parte de lo que habéis visto en imágenes con luces. Los jesuitas. ¿Qué tienen que ver los obeliscos con los jesuitas? Bien, vamos a ello. Obelisco Pamphilio. Obeliscus Pamphilius. Es una obra de 1650 del erudito jesuita Athanasius Kircher. Fue publicada en Roma por Ludovico Grignani y dedicada al Papa Inocencio X en su año jubilar. Lo escribe un jesuita para un papa. El tema de la obra era el intento de Kircher de traducir los jeroglíficos de los lados de un obelisco erigido en la Piazza Navona. A la derecha veis una ilustración que es interesante, por lo que luego nos vamos a encontrar. El obelisco de Domiciano. El obelisco fue encargado originalmente a Egipto por el emperador Domiciano, probablemente para el templo de Isis y Serapis. Sí, este era el origen de estos obeliscos. Ya lo vimos anteriormente, no eran dedicados a Dios en absoluto, tenían que ver directamente con deidades paganas. El emperador Magencio más tarde hizo que el obelisco se trasladara fuera de las murallas de la ciudad, al circo de Rómulo en la Vía Apia. Allí cayó en ruinas hasta que Inocencio X decidió llevar sus partes rotas a la Piazza Navona frente a la casa de su familia, el Palazzo Pamphili. ¿Qué empeño de coger un obelisco roto que está en un lado y llevarlo hasta su casa, por que me entendáis? ¿Por qué ese empeño con un obelisco? Podía coger una piedrecita cualquiera. No, tenía que ser un obelisco. Cuando veáis las conferencias anteriores entenderéis el por qué. Encargó a Kircher que dirigiera la reubicación e interpretación del monumento. Por tanto, vamos a ver que este jesuita interpreta los símbolos que hay esculpidos en el obelisco. En ese momento nadie sabía de la conexión entre Domiciano y el obelisco y se lo conocía como el obelisco de Pamphili en honor al apellido del Papa. No fue hasta 1827 que Champollion logró traducir los jeroglíficos, revelando que incluían los nombres de Domiciano, su padre Vespasiano y su hermano Tito. Atención al significado del obelisco. Para Kircher, los obeliscos y sus inscripciones jeroglíficas eran la fuente de una sabiduría hermética más antigua que la revelación cristiana, pero que continuaba con ella. Por tanto, estamos hablando de un jesuita que cree que hay un conocimiento anterior al conocimiento cristiano y esto a él le interesa. Y vaya si le interesa, fijaos bien. Creía que los egipcios fueron los primeros en comprender la armonía cósmica subyacente al universo y que esta era la base de su religión y su filosofía. Para presentar este argumento, Kircher se basó en una tradición de textos antiguos de larga data de Heródoto, Platón, Diodoro, Plutarco y otras autoridades. Kircher estaba convencido de que las verdades perdidas contenidas en los jeroglíficos representaban lo que se describe en las palabras de San Pablo en la primera epístola a los Corintios. Y cita Corintios, capítulo 1, primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y él interpretaba que esto tenía que ser un conocimiento hermético de antes. Muy mal aplicado el texto. Eso ya lo veremos también en su momento. Nada que ver. Kircher creía que al traducir el obelisco estaría desvelando la sabiduría oculta impartida por Dios a los patriarcas hace mucho tiempo. Qué interesante, ¿no? Un jesuita poniéndose en cuestiones tan herméticas. Pero si ellos son tan ultracatólicos, dicen, ¿no? Aquí tenéis el obelisco, que tiene unos paneles de granito alrededor del pedestal, donde están esculpidas las palabras que él tradujo o interpretó que decían.
el obelisco bajo símbolos. La imagen de la derecha es una parte del obelisco. Mirad lo que hay arriba en la parte final. Es una paloma. Ahora sabemos que las imágenes en la parte superior de cada lado del obelisco son icónicas y no tienen ningún significado textual. La parte inferior contiene un breve texto sobre Domiciano y Horus. En la cara sur del obelisco el texto dice: Horus, toro fuerte, amado de Maat. ¿Un toro? Tiene que ver con Horus. Todo esto son simbologías egipcias, pero cuando analizáis ciertos textos es muy interesante porque esto después se aplica mal y hasta el que era el pueblo hebreo en esos entonces cogía eso y cuando salen con Moisés y van por el desierto se dedican a hacer algo parecido a esto, porque adoraban lo mismo que los egipcios. Y eso les trajo varias consecuencias. Estuvimos documentando en la zona, en Arabia Saudita, precisamente en el monte Sinaí, cuando todo esto fue un hecho. Y realmente es sorprendente porque hay los vestigios de que acreditan que ese relato es totalmente cierto. Y algunas de las piezas las podéis encontrar en nuestro museo. Pero fijaos qué tradujo Kircher. A la divinidad triforme, Emta, primeramente, motor de todas las cosas, segundamente, artesano, espíritu pantamórfico, divinidad trina, eterna, sin principio ni fin, origen de los dioses secundarios que, difundida desde la mónada como desde un cierto ápice hacia la amplitud de la pirámide mundana, confiere su bondad primero al mundo intelectual de los genios, quienes, bajo el gobernante guardián del coro del sur, y a través de seguidores rápidos, efectivos y resueltos, genios que no participan de ninguna sustancia simple o material, comunican su virtud y poder participados al mundo inferior. Esto es lo que él tradujo. Las traducciones erróneas de Kircher fueron talladas en granito y fijadas a los lados del pedestal del obelisco sobre la fuente de Bernini, donde aún se encuentran hoy. Mirad qué dice ahora en ilustraciones. Además de una serie de ilustraciones xilográficas, Obeliscus Pamphilius tenía 6 láminas a página completa. El frontispicio, diseñado por Giovanni Angelo Canini y ejecutado por Cornelis Bloamart, representa al Padre Tiempo con una guadaña suspendida sobre la base de un obelisco derribado. La figura de la Fama se encuentra encadenada junto a él, abatida, apoyada en su brazo, con su trompeta hacia abajo. Estas figuras representan el estado del obelisco antes de su descubrimiento e interpretación por Kircher. En el centro de la imagen, el dios Hermes, ¿os suena lo de hermético? Viene de Hermes. Vuela en su papel tanto de mensajero de los dioses clásicos como de padre de la hermenéutica, o sea, de la interpretación de textos. Está explicando el significado de los jeroglíficos en un pergamino a una figura parecida a una musa que escribe en un libro que lleva el nombre de Kircher. Por tanto, el hombre se quería mucho. Ya veis que allí se ponía él, ¿no? Apoya el codo sobre una pila de volúmenes etiquetados como Sabiduría egipcia, Matemáticas pitagóricas y Astrología caldea, que todo va unido a cuestiones esotéricas, pero que ya vienen desde el mundo antiguo y ya veremos desde dónde en la próxima conferencia. Y os vais a sorprender. Debajo de su pie hay un bloque cúbico que lleva un símbolo que combina una escuadra de albañil cruzada con una trompeta curva y un bastón con la cabeza de una bubilla. La escuadra y la trompeta fueron una lectura errónea de los símbolos egipcios del cayado y el mayal. Frente a ella hay un querubín que representa a Harpócrates, dios del silencio, que se sienta a la sombra y sostiene el borde del manuscrito. El significado completo de los jeroglíficos no se revelará en el obelisco Pamphilio, sino en la obra principal de Kircher, Edipo egipcio, esperada desde hace mucho tiempo. Harpócrates se sienta en un pedestal escalonado inscrito en hebreo, samaritano, copto, árabe y etíope. En la parte inferior de la imagen, el pie de Harpócrates pisa la cabeza de un cocodrilo que representa a Tifón. Pierre Miot realizó las ilustraciones del obelisco, del transporte de obeliscos por los antiguos y de los dioses antiguos interpretados. Bien, pues visto esto, mirad ahora, porque ya viene lo interesante. Esto es lo que hablaba un jesuita, hemos visto. Los jesuitas, ¿qué creencia tienen? Como todos los católicos, ya sabéis que ellos tienen sus ejercicios espirituales
que cuando empecemos a analizarlos y a mostrarlos, os vais a quedar tiesos, sobre todo cuando veáis el origen de dónde lo saca. Pero todo tendrá su momento. Ya veis que he de dejar muchas cosas aplazadas porque son materias que tienen muchísima bifurcación, pero iremos desglosándolas poco a poco. Esto que estáis viendo en pantalla está extraído de la Universidad de Loyola, Mary Moon, o sea, Monte de María. Ya sabéis que los jesuitas tienen una fijación absoluta con Jesús. No, con María. Con María. Bueno, ya explicaremos cuando adentremos el tema sobre los jesuitas, porque os vais a sorprender también y mucho. Aquí ellos muestran las 4 caras del obelisco. Fijaos que en las 4 caras, ¿qué aparece arriba? La paloma. ¿Lo veis mejor así? Pues bien, resulta que esa paloma siempre es Semiramis, nunca es el Espíritu Santo. Y cuando un papa tenía esa paloma en sus escudos, no estaba haciendo referencia precisamente al Espíritu Santo, sino a que ellos estaban ostentando un culto pagano metido disfrazado de cristianismo. Y alguno quizás se puede poner las manos en la cabeza con eso, pero lo hemos demostrado ya anteriormente, y más que demostraremos. Ahora mirad esto. Antiguo proyecto de obelisco sobre la cúpula de la iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma, de los jesuitas. Aquí tenéis los planos, los dibujos. Historia de 3 cúpulas, la cúpula no realizada de San Ignacio de Loyola en Roma. Finalmente no se hizo. La iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma, junto con la iglesia del Jesús, que es la parte central de los jesuitas, representa la aportación artística más significativa de los jesuitas a la ciudad eterna, integrada en el contexto más amplio del Colegio Romano y construida entre 1626 y 1650, según proyecto del padre Horacio Grassi, jesuita, es la única de las grandes iglesias de Roma. ¿Estáis viendo las ilustraciones de arriba? Vamos a verlo un poco más ampliado. Esta es la iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma. Ya veis que es característico, todas las iglesias jesuitas tienen esta misma estructura, esta fachada tan característica. Algún día os vamos a mostrar la iglesia del Jesús en Roma, la fachada, porque tiene unos detallitos tan interesantes donde se demuestra lo buena persona que llegó a ser San Ignacio de Loyola. Y lo pongo entre comillas. Bien, esta es la iglesia en cuestión, la suya, dedicada a él. Os hago una ampliación de esta parte para que os fijéis en algún detallito. ¿Qué veis en esta fachada? ¿Veis sí, un nombre? ¿Veis unos cuadraditos? Pero encima de los cuadraditos, ¿qué hay? Huevos. Hay huevos. Está lleno. ¿Lo veis? ¿Os fijáis? ¿Por qué os muestro esto? Qué tontería mostrar huevos aquí. Bueno, la cosa sí tiene eso, precisamente. Quedaos con este detalle, porque volveremos con esto. Aquí tenéis la imagen de la cúpula, ese proyecto que había, que debía llevar un obelisco encima. O sea, por tanto, los jesuitas ya les iba bien que hubiese un obelisco. Pero hay un problema. Este obelisco, con el monograma típico de IHS, el emblema que ellos adoptaron como suyo, como propio, no se pudo construir porque en esos momentos la Iglesia Católica estaba atravesando problemas en esa parte en concreto y por falta de presupuesto no pudieron hacer el obelisco sobre la cúpula. Si no, esa iglesia ahora tendría un obelisco. Y sabiendo el significado auténtico de los obeliscos, ya podéis relacionar que esa creencia que tienen los jesuitas en verdad no es cristianismo. Es disfrazado de cristianismo, pero no es cristianismo. Y ahora diréis, entonces, ¿el Papa actual que es jesuita? ¿Solo es jesuita? Y ya está. También, en conferencias hemos hablado de eso muchas veces. Ya os pasaremos también, si queréis, nuestra web para que podáis ver todos los temas que hemos presentado a lo largo de muchísimos años, donde las cosas, cuando se dicen, se demuestran. Bien, aquí nos explica un poco precisamente esto. No se pudo hacer. Aquí tenemos este obelisco de la Piazza della Rotonda en Roma. Está muy cerca de ese lugar. Fijaos también
que hay detrás, el Partenón? Mirad qué hay en ese Partenón. ¿Apreciáis algo? ¿Veis también una forma parecida a la anterior, que estaba en la iglesia de los jesuitas? Huevos. Huevos. Esto era un templo pagano. ¿Y los jesuitas cogen esa misma simbología? Bueno, quizá valdrá la pena saber qué quería indicar el significado de estos huevos, ¿no? Pero veremos más, ¿eh? Sí. Este es el mismo obelisco en cuestión. Pero ahora hacemos un traslado de lugar. De Roma pasamos a Jerusalén. Y resulta que la famosa familia Rothschild, ya sabéis que por dinero no quedan, se mueven en el mundo bancario y muchas otras cosas más. Resulta que también tienen un obelisco con paloma. Ya sabéis, ellos pertenecen a las sociedades discretas. Mirad qué nos explican aquí. El Rincón de Lavinia dice sobre el proyecto: la esquina de Lavinia es una pequeña plaza cerca de la entrada de la Sala Sinfónica Henry Cown en el Centro de Artes Escénicas de Jerusalén. La esquina presenta, dicen, la paloma de Noé, del escultor francés François Lalande, nacido en 1924. La escultura es una paloma de cobre que gira impulsada por el viento sobre un obelisco de piedra de 8 metros de altura. ¿De qué vendrá el poner palomitas encima de obeliscos? La paloma simboliza el final del gran diluvio en el libro del Génesis y el obelisco simboliza el sol naciente y el surgimiento de las aguas primigenias en el antiguo Egipto, nos dicen aquí. El artista combinó las dos formas para simbolizar la paz entre Israel y Egipto. La escultura fue inaugurada en mayo de 1978 durante las negociaciones de paz entre los dos países. Este es el momento en que la estaban instalando. No es una palomita pequeña. ¿Y dónde la ponían? Pues en este lugar en concreto. Aquí tenéis el obelisco en cuestión, el lugar. Pero ¿quién eran los donantes para hacer esto? Pues mira por dónde, como no, el barón de Rothschild. ¿Por qué quería un obelisco y por qué quería una paloma arriba diciendo que venía del Génesis? Bueno, ellos evidentemente trabajan con Cábala, por tanto, como judíos de origen judío askenazi, creen también teóricamente en el Antiguo Testamento, que diríamos aquí, y se basan en esto, pero con conceptos un poco distintos, cabalísticos. Esta es la paloma. Bueno, ya veis dónde está pinchada precisamente, ¿eh? Justo arriba de la cúpula. ¿Verdaderamente esto es la paloma que dicen? Pues otra. Tiene otro significado. Pero ahora mirad, vamos al obelisco en el Monte Carmelo, también en Israel. Ya sabéis, el Monte Carmelo, famoso por el tema de Elías, lo que pasó allí. Y vamos a ver qué tienen los de la fe Bahá'í. ¿Los conocéis, la fe Bahá'í? No sé si hay alguno aquí entre vosotros. Son gente muy ecuménica, trabajan para la unidad también de religiones. Ellos tienen una creencia, para que me entendáis, persa, pero allí también fueron perseguidos. Pero en sus creencias hay esas ganas de unidad, de mucho amor, etcétera, etcétera. Y bueno, resulta que ¿qué tienen también ellos allí? Pues un pedazo de obelisco, bueno, no, entero, totalmente entero. Porque también, en el fondo, participan del mismo tipo de creencias. Esto no se pone porque sí, sino hay una creencia en concreto detrás. Filosofía, llamadle como queráis. Pero nosotros ya vimos el significado auténtico de todo esto. Bien, pues los bajáis también están en la misma cuestión. Pero ahora vamos ya a adentrarnos en el tema que era el que hoy tocaba, pero todo esto lo he añadido porque una vez habéis visto lo anterior, complementéis que lo que dijimos no son tonterías y esto tiene más conexiones. ¿Dónde se iniciaron las sociedades secretas o discretas o como queréis llamar? ¿Fue en Asiria? ¿Fue en Babilonia? ¿Egipto? ¿Grecia? Todos estos lugares participaron de estas cuestiones. ¿Pero este fue el auténtico origen? ¿O es antes del diluvio?
Y ahora diréis, la antes del diluvio, qué burrada dices, si esto no existió. Esta fotografía la tomamos nosotros mismos cuando estuvimos de expedición allí hace 10 años. Ahí tenéis el Arca de Noé. Estuvimos mostrando una conferencia con la viuda precisamente de la persona del norteamericano que fue a ese lugar a investigar y realmente encontró el arca. Las pruebas de escáner nos demostraron que aún hay los 3 pisos debajo. Tenemos ahí fuera madera petrificada y dicen que es mentira. ¿Por qué dirán que es mentira? Por intereses, porque esto no interesa que se conozca. Si tú crees en esto, evidentemente dirás, ¿esto dónde aparece? Porque todas las culturas, todas las nacionalidades desde la antigüedad, que tienen una creencia común que hubo pues un diluvio, una catástrofe inmensa. Pero es curioso porque cada uno da detalles distintos, que si el arca era redonda, que si esto, que si lo otro. Pero resulta que cuando estás allí, las medidas que están sobre el terreno in situ son las mismas que te da el libro de Génesis en el texto bíblico. Y te dice, en los montes de Ararat, no está en el Gran Ararat, la zona famosa de nieves perpetuas del gran volcán, hay el volcán pequeño también al lado, sino que está en la cordillera de Ararat, a unos kilómetros enfrente. Y hay toda una historia que nosotros ya os contamos en conferencias impresionantes al respecto. Resulta también, ya os anticipo ahora, que cuando el ejército norteamericano fue allí, pegó un bombazo en el lateral que no se ve desde aquí y se fueron. Estuvimos entrevistando al guardador de los terrenos del arca, Hassan, murió hace poco, y nos dijo que sí, que es verdad, que estuvieron allí. Nosotros vimos el reportaje que hicieron el ejército norteamericano al respecto, en blanco y negro, y oficialmente ellos hicieron eso y dijeron, es una formación rocosa que por casualidad coincide con las medidas del Arca de Noé, pero es una formación rocosa y de arena, nada que ver. Bien, pues cuando le dijimos esto a Hassan, él no había visto este reportaje y nos dijo, ¿cómo? Si se llevaron un montón de cosas y no me dejaron ver nada. Esto ha salido en los medios de comunicación, ¿verdad que no? Pues yo os puedo certificar que esto es verdad. Y no soy el único de aquí porque fuimos una expedición y lo pudimos comprobar. Por tanto, nos pueden mentir mucho, por eso hemos de indagar la verdad, porque a veces no lo que parece verdad lo es. Y claro, cuando te planteas que si esto está allí, ¿puede ser que hubieran sociedades secretas antes del diluvio también? Porque el relato bíblico dice qué pasó, por qué pasó esto. Bien, vamos a ese origen de las sociedades secretas, explicados ¿por quién? ¿Por mí? No, por la propia masonería. Esto es una Biblia que tengo, la compré, es una Biblia masónica, está en inglés. Y aquí tenéis la página para que veáis que no me la estoy inventando, de la Gran Logia de Nueva York, impresa en 1928. Supongo que en español también estará. Os he seleccionado partes. Os muestro el escrito extraído de la propia Biblia en inglés, porque ellos allí hay una introducción donde hacen referencia a todo esto, explicando toda una cuestión de sus orígenes. Ahora os lo muestro traducido. La leyenda del oficio. Nadie puede decir con certeza cuán antigua es la masonería. Nadie puede decir con certeza. ¿Es verdad? Pues nosotros en la conferencia que viene vamos a demostrar que sí podemos decirlo con certeza. Y lo vamos a demostrar. Se han hecho innumerables esfuerzos para rastrear su origen u orígenes, pero todos se han remontado invariablemente a una era nublada de leyenda y tradición. A través de este laberinto, la especulación romántica ha trazado muchos caminos sinuosos y retorcidos, algunos de los cuales se remontan a las etapas más primitivas de la sociedad humana. De todos estos esfuerzos, la crítica científica moderna solo puede decir que, más allá de cierto punto, comienzan en conjeturas y terminan en sueños. Todo lo que puede decirse con seguridad es que la institución es antigua en cuanto a su historia verificable, que puede ser mucho más antigua de lo que puede probarse, que ciertamente es heredera de los sistemas de culto de muchas épocas, o sea, que viene de muy atrás,
y van heredando conocimientos, se van transmitiendo. Cuando la francmasonería aparece por primera vez de forma tangible y definida, es en los gremios medievales de Inglaterra. Es una de las muchas asociaciones de oficios, diferenciándose, sin embargo, en muchos aspectos de todos los demás gremios. Las primeras sociedades conocidas de gremios o masones operativos poseían viejos manuscritos en los que ponían gran empeño. Se les conoce como los antiguos cargos, las antiguas constituciones, los antiguos manuscritos y los manuscritos góticos. Todos ellos contenían una o numerosas variaciones de lo que ha venido a llamarse la leyenda del oficio. El más antiguo conocido hasta ahora es el Poema Regio, del que ya se ha hablado. Fue descubierto en la Biblioteca del Rey del Museo Británico y publicado en 1840 por James O. Halliwell, que no era miembro de la fraternidad. Aparentemente fue escrito hacia el año 1390. Otro de gran antigüedad, conocido como el manuscrito Dowland, recoge la leyenda del oficio en lo que puede considerarse una forma narrativa típica. Según su relato, la masonería existía antes del diluvio. Dice según su relato. ¿Lo acertó este hombre? Vamos a ver qué más nos cuentan. Se cuenta que el patriarca israelita Lamec tenía dos esposas, Ada y Zila. De Zila tuvo dos hijos, Jabel, padre de los habitantes de las tiendas y de los pastores, y Jubal, padre de la música. De Ada tuvo un hijo, Tubal-Caín, fundador de la herrería en oro, plata, cobre, hierro y acero, y una hija que fue la fundadora de la tejeduría. Esto está mal, está al revés. No fue Ada, fue Zila la que tuvo esta hija. Y esto es un detalle súper importante. Mucho más de lo que podamos pensar de que es un error y ya está. No fue Ada, fue Zila la madre. Y ya lo veréis la semana que viene. No, dentro de 15 días cuando presentemos esta conferencia. Fijaos que dice, fue la fundadora de la tejeduría. Quedaos con este concepto, por favor, de tejer. Porque esto a lo largo de las conferencias saldrá en más de una ocasión y veréis el porqué. Presintiendo el inminente diluvio y siendo custodios del arte de la masonería, los tres hermanos decidieron escribir sus descubrimientos en dos pilares, uno de mármol, que resistiría el fuego, y otro de ladrillo, que resistiría la inundación. ¿Esto es verdad? ¿Es comprobable? Bueno, dicen, tradiciones auxiliares afirman que uno de estos pilares fue encontrado en años posteriores por Hermes Trismegisto, sacerdote y erudito egipcio, y el otro por Pitágoras, el gran filósofo. Esta es la explicación que se da. ¿Realmente esto fue así? Difícil de demostrar. Pero hay una cosa que sí vamos a demostrar en esa siguiente conferencia, que nos va a decir cómo esto fue conocido por gente posterior al diluvio. Y os vais a sorprender, sí. La leyenda cuenta que la masonería floreció tras el diluvio y que el héroe mítico Nimrod era uno de sus principales devotos. Se dice que los masones construyeron la Torre de Babel. Se dice que Abraham enseñó los secretos de la masonería a los egipcios. Ya os digo directamente, esto es mentira. Esto es completamente falso. Este apartado, ¿eh? Y también lo vamos a demostrar. En tiempos de Abraham, por uno de esos anacronismos propios del folclore, se dice que el matemático Euclides fue el principal maestro de la geometría, que ahora se llama en toda esta tierra masonería. Esto es la explicación de la Biblia masónica, ¿eh? La leyenda, que se remonta a la época del rey Salomón, narra la construcción del famoso Templo de Jerusalén, descrito como una empresa estrictamente masónica. Se dice que la obra estuvo bajo la dirección del rey Salomón, de Hiram, rey de Tiro, y de Ainón, descrito como hijo de Hiram de Tiro. Este nombre es sin duda una variante del de Hiram Abif, de la posterior leyenda del templo, aunque ese maestro obrero del relato bíblico no era hijo del rey Hiram, sino de un obrero de Tiro. Y esto es totalmente cierto. Ya presenté este tema hace años, lo volveremos a presentar, añadiendo algunas cosas, para ver lo que es verdad y lo que es erróneo. Cuando se terminó el templo, cuenta la historia, sus artesanos masones se dispersaron por el extranjero, llevando la masonería a todas las partes del mundo. Uno de ellos, un tal Naimus Grecus,
la llevó a Francia, de donde fue trasladada a Inglaterra en tiempos de San Albano. Allí se extinguió, hasta que fue restaurada en tiempos del rey Atelstan, cuando el príncipe Edwin convocó una gran asamblea masónica en York. Se dice que toda la masonería inglesa posterior derivó de esa asamblea en una línea ininterrumpida. En todas sus variaciones, los manuscritos antiguos cuentan más o menos la misma historia. Por mucho que se desvíen de un curso directo, la construcción del Templo de Salomón se convierte en un punto focal en el que convergen todos los relatos. Es fácil ver, por tanto, que mucho antes de que la leyenda del templo adoptara la forma poética y dramática que ha asumido desde entonces, el propio templo ocupaba un lugar central en la leyenda del oficio. Sí, hay mucha base que tiene que ver con ese templo de Salomón. De allí las sociedades secretas cogen mucha simbología, la aplican, se lo aplican también a ellos, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo iremos viendo en su momento. Pero mirad ahora qué dicen. Hoy en día, ningún estudioso serio se atreve a suponer que estos antiguos relatos deban considerarse una verdad literal. En una época crítica fueron aceptados como correctos. Incluso hoy en día hay francmasones que aceptan como auténtica la historia de que la masonería asumió su posición como sociedad secreta bajo el rey Salomón. Sea cierto o no, no hay corroboración de la leyenda que un historiador moderno pueda aceptar como prueba. Pues nosotros vamos a presentar pruebas. Esto no afecta a la reivindicación de la masonería de su gran antigüedad, que puede establecerse sobre otras bases mucho más seguras. Tampoco merma en lo más mínimo el valor de la alegoría del templo y sus constructores, tal como aparece en el rito masónico. Luego aparece una conclusión, en conclusión, la vemos traducida aquí, y estad atentos a lo que van diciendo, porque después os voy a mostrar una serie de imágenes. Por lo tanto, de todo lo anterior se desprende que el conocimiento de la Biblia y su lugar en la historia, la jurisprudencia y el ritual masónicos, es indispensable para todos los que aspiran a una verdadera comprensión del significado más profundo del pensamiento masónico. Por tanto, la masonería acepta la Biblia ¿como qué? Como una buena base, ¿no? Interesante este concepto. En un sentido más amplio, se puede decir que la familiaridad con las Escrituras es de hecho esencial para una vida integral, moral, intelectual, espiritual y cultivada. Por estas razones, muchas logias han practicado durante mucho tiempo presentar a cada masón recién nombrado su propia copia de la Gran Luz. Esta costumbre ha crecido rápidamente. A modo de recapitulación, las consideraciones que llevaron a la práctica pueden resumirse como sigue. Y ahora vais a ver varios puntos. 1. Las enseñanzas más sublimes de la masonería se basan o se derivan de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Por tanto, la cogen como base. ¿Todos? Bueno, dicen que en la masonería francesa esto no es exactamente así, no necesitan creer en alguien superior. 2. Solo en el ritual de la antigua masonería se puede rastrear más de 100 referencias a la Biblia. Por tanto, claro, cuando ves esto dices, entonces masonería y cristianismo pueden ir totalmente juntos, ¿no? Según lo que estamos viendo. Las leyendas más antiguas y las alegorías más nobles de la masonería están indisolublemente entrelazadas con la historia y la fraseología del Antiguo Testamento. Desde tiempos inmemoriales, los iniciados en la masonería han hecho sus votos de obligación sobre la Santa Biblia o alguna parte de ella. Punto 5. Objetivamente, la Biblia es uno de los 3 mayores símbolos de la fraternidad. Por tanto, es un pilar. 6. Subjetivamente, la Biblia es la regla y guía para la fe y la práctica de un masón, y contiene aquellos principios de moralidad que sientan las bases sobre las cuales construir una vida recta. Por tanto, se basa en una moralidad. ¿Dónde está la moralidad en concreto en la Biblia? Hay un lugar en concreto donde aparece la moralidad en la Biblia. ¿Lo sabéis? En los 10 mandamientos. Es la base de la moral. Éxodo capítulo 20 aparecen los 10 mandamientos. Si esto que están describiendo es así, un buen masón debería
observar los 10 mandamientos tal como aparecen en Éxodo 20. ¿Hacen esto? Si no, hay un problema aquí, es una contradicción. La moral se basa en los 10 mandamientos. Cuidado, ya lo hablamos también, no los 10 mandamientos que tiene la doctrina católica, que ya sabéis que cambiaron los mandamientos bíblicos. Esto lo sabéis casi todos, ¿no? No, creo que no lo sabéis casi todos. Los 10 mandamientos que enseña el Catecismo Católico no son los 10 mandamientos que aparecen en el texto bíblico. Hay un mandamiento que tienen suprimido. ¿Sabéis cuál es? El de las imágenes, el de no tener imágenes para postrarse ante ellas y demás. ¿Por qué lo tienen suprimido? Pues porque si no lo suprimen, tienen que echar todos los ídolos que tienen en tantísimas iglesias y catedrales y ermitas y todo lo que queráis. Va contra el texto bíblico. Pero luego tienen otro mandamiento que está cambiado. Pero claro, si han suprimido uno, ¿cómo siguen teniendo 10? Pues porque el último mandamiento que dice no codiciarás, lo dividen en dos. No codiciarás la mujer de tu prójimo y luego no codiciarás todo el resto de cosas. Ya tienen 10 de nuevo. Pero hay otro mandamiento que está alterado. Hay un mandamiento que dice santificarás las fiestas, especialmente el tema del domingo como día de reposo, que va asociado al obelisco, tal como vimos, y os lo adelanto a los que no habéis visto la conferencia. El día que el papado impuso al mundo, el domingo como día de reposo, bíblicamente eso es conocido como la marca de la bestia. Y eso también nos lo vamos a demostrar del todo. Ya mostramos bastante, pues más que demostraremos. ¿Y entonces qué pone el texto bíblico? ¿El mandamiento correcto cuál es? Si no es santificarás las fiestas, ni el domingo. Pues te dice que observarás el sábado, no el domingo. El Shabbat famoso. Y que va de puesta de sol del viernes a puesta de sol del sábado. Esto es el texto bíblico tal cual. Entonces, vemos que el catolicismo no enseña esto. Por tanto, su creencia es un falso cristianismo alterado. Pero también muchos protestantes, en general, siguen diciendo lo mismo. Y ya mostramos cómo hay declaraciones de católicos muy claras, riéndose de los protestantes, que les dicen, pero si nos estáis haciendo caso a nosotros, hemos cambiado los mandamientos porque Dios nos da el poder de cambiarlos. Cuando el texto bíblico decía que eso no se puede hacer, que Dios no cambia. Bueno, pues entonces las sociedades secretas deberían también guardar el sábado. Bueno, sigamos. Punto número 7. La Santa Biblia debe abrirse en debida forma y mantenerse abierta durante todo el tiempo que una logia masónica esté realizando trabajo masónico regular. Por tanto, tiene que estar presidiendo. 8. Ningún masón regular puede estar presente legalmente en ninguna logia dedicada a trabajos masónicos, a menos que el volumen de la ley sagrada esté abierto en su altar. Interesante esto, ¿eh? 9. No exigir la Biblia abierta en cualquier logia o gran logia es evidencia prima facie de masonería ilegal o clandestina. Los que pertenecéis a sociedades secretas ya lo sabéis. Los otros, esto no lo sabéis seguramente, pero funcionan así. 10. Este requisito ha llegado a tener toda la fuerza vinculante de los ritos antiguos o leyes básicas e irrevocables de la masonería. Al poner el libro de los libros, que así se conoce a la Biblia, en manos de un nuevo hermano, la masonería busca, de la manera más enérgica posible, imprimirle la dignidad y seriedad de la relación que ha asumido con esta fraternidad consagrada por el tiempo. Innumerables buenos hermanos y compañeros que han recorrido este camino antes que él, han respetado el volumen de la Sagrada Ley, lo han venerado, lo han amado, han encontrado paz, consuelo, esperanza, luz y comprensión en sus benditas páginas. Fin. Esto en conclusión. Es una conclusión impresionante. Impresionante. Sí, podéis decir, esto es porque era en Estados Unidos y allí, claro, de tradición cristiana, todos conocemos lo del Mayflower, cómo emigraron siendo perseguidos del anglicanismo y otros del catolicismo de Europa, eran protestantes, buscaban la libertad, entre ellos había masones. Bien.
¿Es solo por esto? No, porque esto es a nivel internacional, dentro del mundo cristiano. Bien, mirad esto. Ahora veréis la Casa del Templo de Rito Escocés, Consejo Supremo de los 33, del grado 33, que es museo y biblioteca, está en Washington, D.C. Estuvimos allí. Es este edificio. Os voy a hacer una serie de aproximaciones. Veis que hay unas esfinges, ¿no? Que denotan las esfinges. ¿Dónde es más conocida la esfinge? De Egipto. Aquí lo veis más de cerca. En la pared ya lo veis, es el lugar que os estoy diciendo. Esta es la entrada. No sé si estáis viendo algún detallito aquí. ¿Alguna aproximación? ¿Qué veis arriba? Huevos. Huevos, sí. Ah, es porque copian los antiguos templos, etcétera, etcétera. ¿Solo por esto? ¿Y el catolicismo también? ¿Los jesuitas? ¿El catolicismo en general? Porque ya os mostraremos imágenes de reportajes que hemos ido haciendo donde precisamente esos huevos están asociados a una, y digo en femenino, señora, de la cual podéis ver en el museo mucho y que trasciende los tiempos. Y os aclaro que eso es paganismo, directamente paganismo. Pero bien, este no es el momento de hablar ahora de huevos. Vais a ver el vídeo, si queréis, para que veáis un poco directamente ese lugar. El edificio por fuera. No sé si alguno de vosotros habéis estado allí en persona. Esa logia, para que me entendáis, está dedicada básicamente a un personaje emblemático que ahora está quedando, parece ser, bastante relegado dentro del mundo de la masonería. Fue un personaje clave, sigue siéndolo, y lo será para lo que terminará pasando en este mundo. Está dedicada básicamente a Albert Pike. Diréis, ¿y Albert Pike quién es? Ya hablaremos también de él. Y vamos a mostrar algunas cosas sobre él tan interesantes que no vais a olvidarlo en vuestra vida, os lo aseguro. Sobre todo con lo que va a venir dentro de poco tiempo a esta tierra. Y os lo digo así, dentro de poco tiempo va a suceder algo que él escribió y vamos a mostrarlo. Y veremos hasta la fuente, la auténtica fuente. Este es el interior. Ya veis que hay un altar. Fijaos que está hecho también a modo del Antiguo Testamento. Tiene estos 4 cuernos, para que me entendáis. Es copia de lo que había en el Templo de Salomón también. Hay todas unas frases alrededor, en este fondo blanco con letras negras que estáis viendo aquí. Es todo un mensaje. Fueron muy amables, nos atendieron muy bien. Y así en todos los lugares que hemos estado, la verdad es que nos han atendido todos muy bien, han respondido nuestras preguntas, de lo que sabían, porque hemos notado que muchas cosas, sinceramente, las desconocen totalmente, se sorprenden cuando les dices según qué, pero gente muy honesta, buscadores de la verdad. Y eso es lo importante, buscar la verdad. Porque ¿de qué sirve que estemos en un error durante años? Pues de pifiarla. Porque viene una serie de cosas que ya os contaremos, que si no estás en la auténtica verdad, lo vas a pasar fatal. Sí, sí, fatal. Os voy a seguir mostrando imágenes de este lugar. Es grande, es un salón bastante inmenso. Mirad cómo en la parte del altar hay unas palabras en hebreo. Evidentemente ellos se mueven mucho. Si es el templo de Salomón, pues esa significación. Pero mirad que hay también en este otro lado del altar. ¿Veis estas florecillas? Diréis, es que son muy poéticos. Pues no. Bueno, quizás sí, son poéticos. Pero esto tiene un significado también. Y la gente, esto mismo lo puede ver en iglesias católicas.
y no saben qué significa. Y esto también vamos a explicar realmente qué es. Bueno, aquí tenéis unas patas labradas en esa lámpara. Cuando veis que son garras así, tipo león, tiene que ver con cuestión de judíos. Recordad la tribu de Judá, el león de Judá, etcétera, etcétera. Por eso esas reminiscencias hebreas al respecto. Bueno, las frases ya veis que van aquí surgiendo, están en inglés. Pero ahora mirad qué se ve arriba del altar. Hemos visto, como ellos hablaban, que la Biblia es el libro central, ¿no? Es donde se basa la moral, etcétera, etcétera. Vamos a hacer aproximaciones para verlo mejor. Ya veis que hay un cojín para acercarse al altar. Está en el suelo, por tanto, ya es para algo. Mirad los libros que hay encima. ¿Cuál es el que está en medio? La Biblia, ¿sí? ¿Y los que están alrededor? Aquí tenéis la Biblia. Pero aquí, ¿qué veis? De Bhagavad Gita. ¿Esto no es del hindú? Holy Corán, el Corán. El Corán es el Islam. Bien, ya os adelanto ahora que ya lo mostramos en conferencias. He de deciros que, y eso no sé si hay alguien del mundo del Islam aquí, pero yo ya os lo lanzo ahora anticipándolo. El Corán no fue escrito por Mahoma, sino que fue escrito por el propio Vaticano. Esto es historia y vamos a mostrar en su momento otra vez y más cómo un ex jesuita precisamente habló de ello y lo intentaron matar varias veces hasta que finalmente murió envenenado por destapar las auténticas creencias de los jesuitas y la conexión con las sociedades secretas de lleno en su cúpula. Y esto hay muchos masones que ni lo saben. En fin, pues tienen el Corán aquí como libro sagrado. Bíblicamente el Corán tiene cosas parecidas, pero contradice la Biblia. Por tanto, ¿puede tener la misma moral una cuestión que otra? Y este otro libro, también de una creencia pagana. Esto no es todo. Aquí hay más, el Tanaj, que sería el Antiguo Testamento para los judíos. ¿Los judíos aceptaron a Jesús como Mesías? No, al contrario. Entonces, aquí le falta una parte, porque la Biblia, en la que se basan ellos como libro central, es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Uno sin otro no tiene sentido. Bien, entonces pasamos a la otra dependencia, donde se reúnen precisamente los grados 33 en esta sala. El grado 33 de la masonería del rito escocés teóricamente es el grado más elevado y ellos se reúnen de distintos lugares, de distintas zonas del país, allí, o del Estado. Van allí. Bueno, pues también tienen un altar. Aquí tienen 3 libros. Ya veis al fondo donde se sientan, etcétera, etcétera. Este es el emblema para que veáis que esto no son bromas. Aquí es donde se reúnen los grados 33, lo pone en la pancarta. El libro central, sí, es la Biblia, más grande incluso que los demás. Pero también a su lado hay otros. ¿Pero qué aparece en este altar? ¿Qué veis? ¿Qué aparece aquí debajo? Debajo de la primera repisa, huevos. ¿Es una casualidad? ¿Es que todos tienen gallinas? ¿Les gustan mucho? Católicos, protestantes, ¿todos? Esto tiene que ver con algo. Esto tiene un significado. Y es lo que iremos mostrando. Porque una vez sabes todo esto, dices, ¿pero qué hago yo? ¿Me están tomando el pelo? Bueno, a mí ya me lo tomaron hace tiempo, pero hemos de descubrir la verdad de las cosas. Y os lo digo, hemos de descubrir la verdad porque vienen una serie de cosas que nos están preparando y que van a suceder que muchos de vosotros ni os imagináis. Y estaban preparadas con antelación. Y eso os lo vamos a mostrar. En fin, bueno, pues nada, casualidad de huevos por todas partes.
Y aquí tenéis, como no, el Tanaj, el Corán. Todos comparten el mismo lugar como un libro sagrado. Señores, si tú conoces lo que dice una Biblia, la auténtica, sana doctrina bíblica, no puedes estar conformado con los otros libros que hay alrededor. Porque tienen una base, uno de Vaticano, tergiversando cosas, y los otros, yo os lo digo claramente, de espiritismo. ¿Sabéis qué es el espiritismo? Hace falta que lo explique. Y hablaremos también del espiritismo. Porque solo decir espiritismo de ya yuyu, ¿no? He quedado un yuyu especial. Pero hemos de saber qué es. Porque si desconocemos el origen de esas cosas, estamos realmente perdidos. Bueno, aquí tenéis precisamente el Tanaj. Mirad este comentario bíblico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es interesante, porque dice algo que da que pensar y mucho. Hace un análisis de textos bíblicos, y nos lleva a Apocalipsis 18, del 1 al 8. ¿Sabéis? En el libro de Apocalipsis, que la Iglesia Católica dice no se puede entender. Estos son simbologías, pero nada, historias. No os calentéis la cabeza con esto. Resulta que cuando lo estudias, lo indagas, descubres que te están engañando. Y te dice qué poderes estarían mandando en la tierra hasta nuestros mismísimos días. Y sabéis, en Apocalipsis 14 se habla de 3 ángeles que dan un mensaje durante un cierto período histórico, bastante cercano a nosotros, relativamente cercano. Pero luego habla de un 4º ángel que da un mensaje. No es un ángel teóricamente literal, sino es alguien o algunos que están dando un mensaje basado allí. Y Apocalipsis 18 nos dicen los textos que es el último mensaje que el mundo va a conocer para decidirse a aceptar o no la verdad, con todas sus consecuencias. ¿Sabéis de qué va? Yo ahora solo os leo esto. Peligro en las alianzas con el mundo. Se cita Apocalipsis 18 del 1 al 8. Y diréis, ¿pero qué pone ese texto? Primero os digo esto y luego os muestro el texto. Este terrible cuadro trazado por Juan, el escritor de Apocalipsis, el discípulo más joven de Jesús, el único que no fue asesinado, fue desterrado, pero sobrevivió. Este terrible cuadro trazado por Juan para mostrar cuán completamente se entregarán al mal las potencias de la tierra, las potencias, los poderes y demás, debiera mostrar a los que han recibido la verdad, no cualquier cosa, la verdad, cuán peligroso es afiliarse a sociedades secretas o unirse de alguna manera con aquellos que no guardan los mandamientos de Dios. ¿Tan terrible es esto? Pues os vamos a mostrar que sí. En su momento os lo vamos a mostrar. Lo mostré hace muchos años y aún ampliaremos ese tema. ¿Cuál es la base? Antes hemos hablado de la moral, ¿no? ¿Guardan los mandamientos en las sociedades secretas? ¿Guardan los mandamientos en el mundo del Islam, en el mundo hindú, en el mundo de lo que queráis? No. ¿Cómo te vas a asociar con alguien cuando las palabras bíblicas también dicen andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No puede ser, no puede tirar uno para acá y el otro para allá. Y diréis, bueno, pero ¿puede haber tolerancia entre todos? Claro que sí, solo faltaba. Solo faltaba. El respeto debe estar siempre. Pero la verdad es la que es y debe ser conocida. Siempre se citan esas famosas palabras de Jesús de la verdad os hará libres. Y se aplican a un montón de cosas, menos a la verdad auténtica. Es curioso. Pues nosotros mostraremos la verdad auténtica. Y sí, cuando digo os mostraremos, quiero decir os demostraremos. Porque nunca me gusta hablar si las cosas no se pueden demostrar. ¿Habéis visto de qué va esto? Apocalipsis 18 tiene que ver con sociedades secretas. ¿Y esto quién lo dice? Lo dice una señora que vivió en una época, no hace tanto, 1800 y pico, murió en 1915, de Estados Unidos, que sus detractores dicen que era masona. Sí, dicen que era masona. Y no era masona. Lo hemos estado mostrando y demostrando también. Pero es que escribe unas cosas tan impresionantes
destapando tantas cosas que la gente que no quiere aceptar la verdad tiene que colgarle el famoso San Benito, ¿no? Pues bien, eso ya lo demostramos también en su momento, pero también tendremos que volverlo a mostrar porque hay mucha gente que todo esto lo ignora. Esta señora escribió esto. Yo solo os anticipo ahora el texto de Apocalipsis 18. ¿Queréis saber qué pone? Perdonad la indiscreción. ¿Cuántos de vosotros, y ahora os lo digo así con franqueza, tienen una Biblia en su casa? Bueno, hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos. ¿Y cuántos la habéis leído entera? Unos cuantos menos. Bien. ¿Cuántos la habéis estudiado? Bueno, hay algunos. Me alegro. ¿Y habéis entendido este texto que vamos a leer ahora? Vamos a verlo. Porque lo más fácil es ni recordarlo, ¿eh? Después de esto, él ve una serie de cosas, dice, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Por tanto, da un mensaje muy potente, y toda la tierra se queda, ¡oh! Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? Hay gente que se ha enriquecido a costa de ella. Los grandes mercaderes de la tierra. Deberemos saber quién es esta gran Babilonia para saber quiénes son estos grandes mercaderes de la tierra que se han enriquecido con ella, ¿no? ¿Os lo digo? ¿Queréis saberlo? ¿Quién es la gran Babilonia? Bíblicamente hablando. ¿Tú lo sabes? Sí, puedes decirlo si quieres. A ver. ¿Cuál? El Vaticano. Está diciendo una barbaridad. Tiene que ir a la hoguera. Lo que él dice lo demostramos. Lo demostramos. Es verdad. ¿Y qué grandes mercaderes de la tierra hacen tratos con ella? Y se enriquecen. Gente con mucho poder, gente puesto en lugares, y habéis visto la referencia anterior de sociedades secretas. ¿Quiénes van a ver al Papa? ¿Bezos? ¿Musk? Sabéis, yo he estado en contacto con personas que han trabajado para sociedades secretas y se han movido en el ámbito petrolero. Y sabéis, esto quizás a algunos os va a sorprender. Resulta que hay mesas de negociación donde se decide quién se va a quedar la parte de cierto pastel a nivel petrolero. ¿Sabéis quiénes son los que deciden finalmente quién se queda con qué? Los enviados del papado. Y os lo puedo asegurar, no son bromas. La persona que me lo dijo estuvo trabajando para sociedades secretas. Porque sus jefes están puestos en esto. Tienen trato de lleno con el Vaticano. Y no es de ahora esto, ¿eh? Y al que molesta le dicen, manda a los pingüinos. ¿Sabéis qué quiere decir eso? Pues que los eliminan. Y os lo digo, nunca he contado esto en público, pero os lo digo con total crédito de la persona que conozco. En fin, que este texto bíblico no son bromas, es una auténtica realidad. Y quizás os debéis preguntar por qué todos los jefes de Estado, prácticamente de todo el mundo, prácticamente a excepción de 10 países del mundo, tienen embajada con el Vaticano. Porque todos van a ver al Papa de turno. Pero si dicen que no pinta nada el papado. ¿Todos van a ver al rey Felipe? Es que no. ¿Todos van a ver al rey de Inglaterra? No. Pero todos ellos, en cambio, van a ver al Papa. ¿Por qué será? ¿No os lo habéis planteado nunca esto? En fin, todo esto lo hemos ido mostrando a base de muchos años. Y el por qué. Y termina diciendo, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados
ni recibáis parte de sus plagas. O sea, está avisando, estáis en ese mundo de Vaticano, catolicismo, de errores doctrinales, de sociedades secretas, creyendo que estáis en los lugares correctos o cualquier otro sistema religioso filosófico. Si oís la verdad, aceptadla y salid de allí, porque hay una advertencia, vienen plagas. Diréis, plagas, qué tontería, esto no se lo cree nadie. Bueno, pues que se lo digan a los egipcios. Termina diciendo, versículos del 5 al 8, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, interesante, en femenino, reina, y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Cuando analizáis todo el texto, y eso os lo volveremos a mostrar, habla de tres poderes que están trabajando juntos. Catolicismo, protestantismo, ya, sí, antes no, ahora ya sí. Para eso ha servido el movimiento ecuménico, el Concilio Vaticano II desde 1963 ha trabajado para esto y lo está consiguiendo a la perfección. Y hay otro poder, espiritismo. Espiritismo, ¿por qué? Pues porque todas estas creencias participan de espiritismo y muchos ni lo saben. No tienen ni idea. Y todo eso debemos mostrarlo. Pero sabéis, cuando se habla de espiritismo se habla también de sociedades secretas. Porque en sus procederes, y no lo saben, tienen que ver también con espiritismo. Pero hemos dicho que hablaríamos, bueno, hay algo que dice de ave inmundas y aborrecibles, etcétera, etcétera. Lo habéis leído en el texto, ¿no? ¿A qué hace referencia? Bueno, hay un ave en concreto que tiene mucho que ver con sociedades secretas y con un chiste de un tal Eugenio. Un búho. De eso hablaremos también. Pero, bien, vosotros habéis venido para oír el origen auténtico de las sociedades secretas. Hoy hemos visto la versión de ellos. ¿Se puede demostrar que vengan de antes del diluvio? Dicen que ahora esto ya no se puede saber, que antes podía creerse, ahora parece que esto ya no es serio. Pues preparaos porque vamos a hacer un análisis de textos que veréis que realmente quién tiene la razón. No os voy a decir quién tiene la razón. Esto dentro de 15 días. De momento terminamos el tema aquí. Os recomiendo que veáis las conferencias anteriores para que cojáis bien el hilo, porque vais a captar mucho más de cosas que ahora he dejado a medias entreabiertas. Pero en el próximo tema vamos a hablar de inicio a fin. ¿De qué? De lo que ahora vais a ver en el anuncio del vídeo. El primer iniciado. ¿Quién fue el primer iniciado en sociedades secretas? Dissabte 25 de gener a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta El primer iniciat. Qui va iniciar l'ocultisme i com es va transmetre de generació en generació, fent passar per bo el coneixement més fosc. El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. Pues estáis invitados. Y ya os digo que el tema tiene una parte densa porque vamos a hacer un análisis de nombres, con su significado, su trascendencia histórica. Y vaya cosas vais a descubrir. ¿Quién tiene razón? ¿Los que decían que esto venía de antes del diluvio o los que no? Vaya sorpresa os vais a llevar. Porque vamos a mostrar también, dicho por propios masones, quién creen que fue el origen auténtico, su primer iniciado. Y luego veremos si eso es así o no. Y vaya sorpresa os vais a llevar cuando enlacéis el concepto de quién es el que dicen que fue el primer iniciado y si eso realmente es positivo o totalmente negativo. La conferencia termina aquí. Gracias.